cotidiana como para poder tratar diversos temas de actualidad y poder por ahí, ¿por qué no debatir con alguien que pone en tela de juicio los principios del conservadurismo? ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por la invitación y más que feliz de poder colaborar y sumarse a este espacio, que la verdad que me encanta que se animen distintos referentes de cada provincia de Argentina a abrir lugares en los cuales los jóvenes se sientan contenidos y también entiendan que hay un mundo más allá de las redes sociales y que hay distintas formas de ir explorando un conocimiento que por ahí está bastante tapado, como pueden ser los principios conservadores o tratar de definir correctamente lo que es la derecha. Entonces, me alegra y los invito a que sigan con esta labor que es realmente una labor muy noble. Apostar al conocimiento es una labor noble, así que muchísimas gracias de corazón realmente. No, el gusto es nuestro, Horacio. La verdad que veníamos charlando hace rato sobre la posibilidad de poder hacer esta charla y bueno, se dio justo en esta fecha. Primero te voy a presentar, si no te molesta te presento yo, porque, a ver, va a ser lo único prácticamente que voy a decir yo porque la gente vino a escucharte a vos. Así que bueno, te presento si te parece. El profe Horacio Yusto es miembro fundador de la Fundación Libre. No solamente eso, sino que también es creador y productor de la radio La Resistencia, que es un proyecto audiovisual de información y de formación. No solamente eso, sino que es un ensayista y un escritor de una innumerable cantidad de artículos. Y no solamente eso, sino que es un referente y es asesor político de un espacio partidario que compartimos, que es el espacio partidario NOS. Así que bueno, le damos la bienvenida a Horacio y como bien saben todos, habrán visto los flyers que estuvimos enviando en todos estos días. La charla de hoy trata sobre la exposición, mejor dicho, no la charla, sino que es una exposición del profe Justo acerca del conservadurismo en la política. Y para eso me parece que es fundamental y crucial empezar con definir qué es el conservadurismo y quién es un conservador, a qué persona consideramos conservadora. Le cedo la palabra entonces a nuestro invitado, el profe Horacio Justo. Bien, desde ya muchísimas gracias por la oportunidad y el tiempo. Y estaba pensando hoy cuando tenía que abordar la presente exposición sobre qué referentes ir tomando y dije, podemos partir desde Cicerón en adelante y luego pensé que esto sería bastante arduo para el oyente, así que traté de decir, busquemos la simpleza en el corazón de los argentinos, que en efecto ahí vamos a encontrar lo que es el verdadero conservadurismo. Porque pareciera ser que existe una suerte de fantasma que está levitando sobre este suelo, en el cual hablar de conservadurismo ya implica una suerte de estigmatización hacia ciertos pensamientos, pero al mismo tiempo hay un error en algunos espacios intelectuales en querer endilgar el conservadurismo como una suerte de alternativa ideológica contraria al progresismo, o que puede competir con el liberalismo, o que incluso puede tener nexos con los libertarios. Pareciera ser que el conservadurismo es una ideología más, y en efecto es una ideología bastante nefasta, como lo ha planteado la opinión pública, o al menos la opinión publicada. Así que acá entramos en un desafío más que interesante, que es, en primer lugar, definir el conservadurismo. Yo en este punto me baso esencialmente en dos grandes autores que, si bien no son los únicos, quizás sean los más conocidos en torno al conservadurismo, que es Roger Scruton, para muchos el padre intelectual más importante que ha gestado el conservadurismo en el siglo XX, y Russell Kirk, que ha sido asesor de Ronald Reagan, fundador de su propio movimiento conservador en Estados Unidos, y que en efecto abastece una obra que para mi criterio es fundamental por la simpleza que posee, que se llama ¿Qué significa ser conservador? Bien, entonces vamos a ver. ¿Cómo definiríamos a partir de estos autores el conservadurismo? Y en esencia el conservadurismo es una filosofía de vida, lo cual ya nos demuestra que nos separamos de las ideologías, porque una forma de entender las ideologías que tanto se hablan a veces en los medios de comunicación y que tantas veces algunos dirigentes políticos dicen, ¿cuál es tu ideología? Y yo no tengo ideología. Yo tengo una filosofía que es la conservadora y una fe que es la católica. No tengo más que eso. Ideologías es para aquella persona que, ante el temor que le ofrece el mundo real, necesita escudarse en un conjunto de ideas anticientíficas. Porque las ideologías en esencia son eso. Intentan explicar todos los fenómenos del universo de manera universal, pero a partir de determinados postulados que no guardan necesariamente una raíz científica o una raíz empírica o una raíz real. Entiéndase un ejemplo concreto de dos o tres ejemplos que voy a citar de ideología. Pensemos en la lucha de clases. Se intenta explicar desde la lucha de clases todos los fenómenos de la humanidad. No interesa si es un hombre blanco que esté en una situación de guerra con un hombre negro, o no interesa en todo caso si es un hombre que está en un conflicto con una mujer. Ya ni siquiera interesa
las etnias o las creencias. Todo se explica desde la lucha de clases. Desde las formas de producción de la antigua Grecia hasta la revolución industrial, todo para el mismo fenómeno universal. Y esto genera una proyección hacia el futuro. Lo mismo lo podríamos aplicar al feminismo. Todo se explica desde un único fenómeno. ¿Cuál es este fenómeno? Tratar de buscar que hay una suerte de patriarcado, hay una suerte de heteronormatividad que impone determinadas conductas en la humanidad. Entonces se trata de explicar en forma universal determinados fenómenos que son particulares con sus propias características. Te corto ahí, Horacio, y te hago una preguntita para que aclares. ¿Quiere decir que si yo me considero conservador, yo no necesito estudiar ningún tipo de idea, de una teoría para definirme como tal? ¿O me basta con sentir, con pensar y con tener una actitud hacia la vida determinada? Y en principio el conservador es en principio una actitud de vida. Pero vamos a empezar a desmenuzarlo. Como dijimos, ya de por sí el conservador se aleja. ¿Por qué? Ya acabo de explicar por qué es una actitud de vida. Porque el conservador es esencialmente empírico. Pero vamos a tomar una determinada definición de lo que es ser empírico. Vamos a tomar una determinada definición de cómo es ser conservador. Para esto lo vamos a tratar de explicar en términos muy sencillos, partiendo de la base de Edmund Burke, que es quien acuña este término por primera vez en la historia, al establecer justamente las reflexiones en torno a la Revolución Francesa. Porque acá tenemos que tener dos grandes modelos para entenderlo, y esto se va a aplicar a la política, y esto se va a aplicar en el día a día de un padre de familia que quieren ver realmente cómo funciona. Bien, un conservador por definición clásico, el almacenero que entiende que no debe pagar unos impuestos sobredimensionados para financiar a un docente que, lejos de enseñarle a restar o sumar a su hijo, le está enseñando matemáticas con perspectiva de género. Ahí hay un principio conservador. ¿Pero qué es este principio conservador? Porque algunos dirán, se intenta conservar. Y yo no diría así, en principio pareciera que se intenta conservar, tal como lo plantea Edmund Burke. Tratemos de conservar con un sentido de prudencia aquellas instituciones, aquel legado histórico que hemos recibido de nuestros antepasados. Pero no se intenta conservar absolutamente todo. De hecho, el conservador tiene un principio reformista. El conservador entiende lo que son los principios forales, entiéndase, los principios autóctonos de cada comunidad. Allí que el conservador tiene una gran simpatía con los movimientos patrios, porque entiende que cada comunidad se ha ido gestando en base a su propia identidad. De allí que el conservador entiende que un hombre y una mujer no son lo mismo, porque tienen principios de identidad totalmente distintos, lo cual no significa que haya una diferencia en dignidad, sino que en efecto, para que exista la dignidad del humano se tiene que respetar la identidad del individuo, en igual sentido con las comunidades. Entonces, para justamente poder definir este... Sí. Me diste pie para preguntarte. Generalmente hay un mito sobre el conservador que está dando vuelta, que es la idea instalada maliciosamente de que el conservador es una persona retrógrada, renuente al cambio, que no le gusta el cambio, que mira el pasado con nostalgia y que quiere volver al pasado. ¿Eso es un mito o eso pinta de cuerpo entero al conservador? Quien plantea eso en efecto jamás en su vida ha leído un verdadero conservador. En todo caso ha creado la falacia del hombre de paja. Porque pensemos en el siguiente punto, porque hablo siempre de la cuestión empírica. Voy a ser insistente y a mí me gustaría que el que se vaya de aquí se quede con una idea clave, que es conservador igual campo empírico. Y es lo que voy a tratar de desarrollar en esta hora. ¿Por qué justamente es un mito? Pensemos en el siguiente punto de vista. El conservador es una persona, si quieren cambiar el punto de vista empírico, porque les parece que se pueden llegar a confundir, háblenlo desde el punto de vista, digamos, del realismo. Háblenlo desde el punto de vista del realismo. El conservador es realista. ¿Qué significa? La experiencia universal nos demuestra que el hombre posee una naturaleza caída. Es decir, esa idea del buen salvaje es una construcción ideal que realiza Rousseau. Rousseau abastece las ideas de la Revolución Francesa, donde surgen las comunas de París, y de estas comunas de París aparece el germen de lo que luego se va a conocer el comunismo. Por eso, van a ver que a lo largo de la historia siempre han existido estos líderes mesiánicos, estos líderes que vienen a plantearle a la humanidad que no existe esa naturaleza caída, que somos todos buenos por naturaleza y que nosotros podemos diseñar desde la mente, supuestamente se pueden alcanzar ideas perfectas desde la mente, un diseño único y universal para el resto de la humanidad. Y esto se vincula en algún punto con el progresismo, que posee tres grandes características, que si hay tiempo lo desarrollamos al final. Pero el conservador, como estamos viendo, que tanto se indica, en realidad el conservador es realista. Y parte del realismo es que, primero, el humano posee una naturaleza caída. Esto es clave entender. Para el conservador, que se separa del racionalismo ideal y que es, en efecto, empírico, reconoce que hay una naturaleza caída en el hombre. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que, en efecto, es reformista.
Pero este sistema de tener una filosofía reformista implica que esta filosofía reformista tiene en cuenta el primer principio, que el hombre posee una naturaleza caída. ¿Esto qué significa? Vamos a explicarlo en términos muy sencillos y muy simples. Y esto lo va a entender, ¿saben quién lo va a entender a la perfección lo que es el buen conservador? El que es padre. Porque el que no es padre lo va a querer intentar entender y quizás lo llegue a entender hasta cierto punto. Pero cuando se es padre ya la perspectiva cambia por completo. Uno quiere lo mejor para sus hijos, pero uno es realista. Uno sabe que el hijo, por la naturaleza que posee, por la madurez que posee, no está todavía en condiciones de tomar las mejores decisiones para su propia vida. Entonces uno lo intenta guiar, educar con el ejemplo y educar en base a la verdad y que luego el hijo pueda elegir. Pero a su vez hay otro fenómeno. Sabe, y tomemos el ejemplo de un bebé, que a veces el niño, por más que se perciba libre, puede caerse un escalera o puede tener algún accidente. Entonces uno intenta tener un sentido de prudencia. No le restringe, pero sí tiene un sentido de prudencia y de cuidado. Y esto es fundamental, porque cuando uno quiere implantar un cambio en la sociedad, tienen que ser, y eso no lo vinculan quizás al gradualismo, que también está bastante mal visto en la economía local, sino en cuanto el sistema de reforma implica un sistema de escepticismo. ¿Por qué lo decimos el sistema de escepticismo? Porque en nombre de la ciencia y las ideas abstractas, que son muy peligrosas, dicho sea de paso, esta idea de la abstracción, han venido muchos líderes mesiánicos a plantear que el hombre, ya ni siquiera el hombre es libre. Plantean de que el hombre es libertad. Y cuando vienen estos líderes mesiánicos, en nombre de la ciencia, a plantear que el hombre es libertad, hemos tenido los mayores genocidios en la historia de la humanidad, y siempre amparados en discursos científicos, y siempre amparados en discursos revolucionarios, y siempre amparados en ideas de la liberación. Entonces van a ver que ciencia, progreso y liberación han ido de la mano en cada revolución que ha dejado millones de muertos a lo largo y ancho del mundo. Y no me refiero solo a las revoluciones de izquierda, tan conocidas por muchos. Pensemos que la revolución sexual, que estuvo en gran medida amparada y financiada por la International Planned Parenthood, ya se vino gestando en 1916 bajo políticas eugenésicas que están expresamente documentadas por Margaret Sanger, quien crea la primera clínica de control poblacional justamente en Nueva York en 1916. Entonces, siempre en nombre de la ciencia y siempre en nombre de la revolución, lo que se hace es idealizar desconociendo una realidad propia de lo humano, que ¿cuál es? El humano se equivoca. Como el humano se equivoca, esto no implica quedarse en una añoranza del pasado, como algunos grupos reaccionarios, deseando volver a una suerte de estado primitivo, porque caen en la misma lógica o de la falsa idea de la utopía, caen en la misma lógica utópica, creer que hubo un momento en el que el hombre era una suerte de ser divino y que se puede volver a ese estado divino. No, el conservador entiende que hay cambios en la vida social, los acepta. Pero estos cambios tienen que ser paulatinos y tienen que ser moderados por un espíritu escéptico, por una cuestión muy elemental. Vamos de vuelta al ejemplo del hijo. ¿Qué padre quisiera que se experimenten en su propio hijo alguna vacuna que no ha tenido el desarrollo suficiente para garantizar la seguridad del mismo? ¿Qué padre dejaría que se utilice a sus propios hijos como conejillos de India para que en nombre de la liberación se implanten ya no solamente ciertas medicinas alternativas, sino ciertas ideologías alternativas? Porque lo que sucede es que el conservador sabe que las acciones de hoy tienen consecuencias en el mañana. Por eso, sí, Roger Scruton plantea lo que se conoce como el lazo intergeneracional. Uno no solamente recibe el pasado y la herencia cultural sino de los antepasados propiamente dicho, sino que también tiene un compromiso con las futuras generaciones. De allí que es natural que el conservador se va a oponer tanto al aborto, por dañar justamente las futuras generaciones, como una destrucción predatoria de la naturaleza, pero ya no bajo el discurso ecologista de izquierda, sino bajo un principio de conservación de la propia fauna y flora de su ambiente. Por eso el conservador desea preservar la identidad que le ha llevado generaciones construir en una comunidad, porque no se puede experimentar con el globalismo bajo la utopía de la hermandad universal, desconociendo que cada ser humano posee sus propios patrones de conducta que uno no puede imponer mediante la fuerza y la coacción, tal como está sucediendo en este preciso momento. Por eso el conservador, y el ejemplo que siempre tomo, el buen conservador, es ese padre de familia que simplemente desea llevar una vida sana, una vida ordenada, y que no se utilice ni a su familia, ni a su persona, ni a su comunidad, como un experimento mesiánico que en nombre de la liberación deseen implantar una determinada ideología. Yo creo que en este momento más de uno se debe estar, a partir de todos los conceptos que vertiste, clarificando qué es un conservador, más de uno acá
se debe estar reconociendo como un conservador. Debe estar tomando conciencia de que lo era y no sabía. Con respecto a esta característica de que el conservador es escéptico, a priori es escéptico, ¿cómo crees vos que debería tomar un buen conservador la aparición, o cómo debería afrontar, o cómo debería reaccionar ante la aparición de alguna ideología nueva, no sé, una idea que se pone de moda? ¿Cómo reacciona? ¿Toma esa idea sin cuestionamientos o a priori tiene una postura prudente y dice, no, bueno, vamos a esperar a ver qué frutos produce esta ideología nueva, novedosa, que viene a revolucionar cómo se llama la vida en la sociedad? ¿Cuál es la postura que debe adoptar ante estas nuevas ideas un conservador? Y es una pregunta muy compleja que durante mucho tiempo la he analizado, la he tratado de ensayar incluso, porque algunos dirían que hay que actuar con ciertos niveles de escepticismo, tal como lo plantea Roger Scruton en el capítulo 1 de las bondades del pesimismo. Pero hay un pesimismo que es mesurado. Quiero que se entienda este punto porque de repente van a creer que uno tiene como un rechazo total al cambio. De hecho, el conservador favorece el cambio, pero favorece un cambio basado en la realidad. ¿Qué quiere decir? A veces se ve que cuando se critica al conservador, se cree que el conservador se queda, digamos, atrapado en el tiempo y desea hacer de que cultos pretéritos se mantengan vigentes. Pero también hay una suerte de contradicción, hay una suerte de problema en el proceso de cambio, que es decir, bueno, pero si nunca se experimenta el cambio, o porque hay siempre un sentido de rechazo, ¿cuándo se implementa un cambio? El cambio simplemente cuando tiene una raíz en base de realidad. De por sí, si viene una ideología, pensemos en el tema de la ideología de género, que quizás es el tema más de moda en este momento, pero no es la única. A mí, de hecho, me preocupa más el ecologismo que el feminismo, y tiene una razón de ser esta preocupación. Pero pensemos en la ideología de género. En la ideología de género, el conservador reacciona, pero reacciona porque ya desde el vamos hay una ideología. Volvamos al principio. Cuando hablamos de ideología, estamos hablando no solo de un conjunto de ideas, estamos hablando de un conjunto de ideas que no tienen un sentido de realidad. Intentan explicar desde la abstracción un sentido propio de la vida del hombre. Vamos a tomar un ejemplo muy sencillo. Supongamos que yo estoy hablando con mi profesor en este momento y empezamos a discutir para que se vea cuál es la reacción del conservador ante una ideología, cómo tendría que reaccionar. Vamos a tomar un ejemplo muy sencillo que es la gravedad. El profesor y yo podríamos discutir dos fenómenos. Yo podría decir que la Tierra es plana y está en constante ascenso, y el profesor podría decir que en realidad la fuerza de la gravedad existe por la teoría de las cuerdas. Vamos a tomar dos grandes modelos para partir una discusión, ¿bien? Yo voy a sostener que la Tierra es plana y que la Tierra está en constante ascenso, mientras él sostiene la teoría de las cuerdas, pero ambos vamos a tener un sentido de realidad. ¿Cuál es el sentido de realidad? El sentido de realidad es que ambos sabemos que si estamos en el segundo piso y pisamos fuera del balcón, las consecuencias serían graves para quien pise fuera del balcón. Es decir, no desconocemos la realidad. En todo caso, tenemos una discrepancia de cómo explicamos esa realidad. Bien, el conservador no desconoce que hay asimetrías de poder. De hecho, si uno toma el ejemplo de Jordan Peterson, reconoce que las desigualdades son naturales y hasta necesarias para establecer una vida en comunidad. Las desigualdades son naturales y son necesarias porque están allí presentes. Ahora bien, el tema es no desconocer la realidad y luego es, bueno, buscamos la forma de explicarlas y buscar una alternativa superadora. Las ideologías lo que pretenden es transformar la mirada de la realidad. Entonces no intentan cambiar la realidad, sino intentan cambiar los ojos con los que se ve la realidad. Y esto sí me interesa que quede muy marcado en el día de hoy. Cuando hablamos de ideologías, estamos hablando de que existen determinadas mentes, determinados intelectuales, que intentan, como no pueden cambiar el fenómeno que hay alrededor del hombre, intentan cambiar los ojos del hombre. ¿Se entiende? Intentan cambiar el foco de la luz, intentan cambiar los lentes. Y esta es la gravedad. ¿Por qué? Acá viene la pregunta de fondo. ¿Cómo reacciona el conservador? El conservador reacciona repeliendo por completo estas ideologías, porque repele cualquier ideología. ¿Y saben por qué repele las ideologías? Por un sentido de conservación de la propia vida. Se conserva la propia vida, la vida individual, la vida comunitaria, la vida en familia, la vida de la nación y la vida en fe, que son las grandes 5 vidas que tiene justamente un ser humano naturalmente desarrollado en sociedad. Tomemos este ejemplo muy puntual. Alguno de los que nos está escuchando en este momento seguramente habrá oído alguna vez en su vida hablar de un concepto básico, y lo vamos a vincular a su pregunta, profesor, que es la violencia simbólica. Creo que alguna vez han escuchado esto, violencia simbólica, y lo vamos a explicar en dos ejemplos, desde cómo el hombre se siente en un colectivo, hasta cuando para ofrecer un determinado servicio, vamos a poner entre 25 comillas, el servicio del aborto, cerramos comillas,
que se prohíbe la ecografía porque eso es una violencia simbólica en contra de la mujer que tiene que ver que está descuartizando a un niño por nacer dentro de su vientre. Todo para vender un determinado producto. ¿Bien? Pero ¿qué está sucediendo en este ejemplo? ¿Por qué se habla de violencia? Porque las ideologías son eso. Son un discurso, son un relato que de hecho ya se acabaron los metarrelatos. Todos recuerdan que con la Segunda Guerra Mundial se finalizan los metarrelatos. Aquí yo tomo a Lyotard como punto de partida. Cuando finalizan los metarrelatos y cada uno empieza a construir su microrelato, aparecen los pequeños relatos desde percibir que un hombre equivale a una mujer hasta percibir que un perro equivale a un hijo. Pero estos microrelatos son esto, discursos. El nominalismo ya fue aniquilado en el siglo XVI, no existe más la teoría del nominalismo. Por más que yo a una pared le llame como le llame, por más que yo a una pared le diga mesa, cuando yo me la lleve por delante, el golpe se va a sentir. Y eso es la violencia. Porque ¿qué sucede con las ideologías? ¿Por qué la rechaza el conservar las ideologías? Porque la única forma de imponer una ideología es mediante la violencia. ¿Y saben a quién voy a recurrir? A un gran sabio que pisó estas tierras, a un gran sabio, un gran maestro que dijo, la verdad los hará libre. ¿Por qué la verdad los hará libre? Porque si yo sé cuál es la verdad, independientemente de la forma en la que la pueda explicar, yo sé que la fuerza de la gravedad existe, o al menos sé que si yo piso fuera del balcón me caigo. Y yo sé que una mujer nunca va a tener cáncer de próstata. Y yo sé que un hombre nunca va a quedar embarazado. Y yo sé que un animal no equivale a un hijo. Porque el simple hecho de que un animal no posee campo cultural, desde el vamos, entre tantas definiciones que podría dar en este punto. Entonces, la verdad me hace libre porque yo puedo elegir, como yo cuando veo un negocio sé que mientras más información tengo, desde la cantidad de calorías que tiene un chocolate hasta los precios comparativos de otros chocolates en otros negocios, eso me da la libertad a mí de elegir, hasta saber si me va a hacer mal o no consumir un chocolate. La verdad me hace libre. Las ideologías tienen que censurar la verdad, porque acá aparece el concepto de violencia nuevamente. La violencia simbólica es esto, es la ideología que le está diciendo al ser humano que ese discurso que ha planteado, este discurso, este relato, en algún momento va a colisionar con la realidad. En algún momento, a una supuesta mujer con el DNI de mujer le va a dar cáncer de próstata y va a tener un conflicto. Entonces, ¿qué tienen que hacer? O levantan la cortina de la ideología y se abren al campo de la realidad, y eso implica asumir una posición conservadora, y no en vano, fíjense que todas las ideologías, y podemos hacer un abanico que va, todas las ideologías, van a ver que desde algunos espacios, entiéndase, o es liberprogres, hasta algunos espacios eminentemente marxistas, todos atacan el conservadurismo. ¿Por qué? Porque el conservadurismo plantea realidad, el resto plantean ideologías. No interesa si son ideologías más de derecha o más de izquierda, son ideologías, son relatos. Acá parece que de repente, como se tiene que sostener este relato, ¿cuál es la función básica de la sociedad? Ya ni siquiera me voy a tomar a Santo Tomás aquí, no voy a tomar a un marxista, voy a tomar a un marxista para que entender lo que es el Estado, para que vean que cuando la verdad florece, uno puede tomar a cualquier autor. Voy a tomar a Hermann Heller. ¿Qué dice Hermann Heller respecto del Estado? ¿Cuál es la función última del Estado? Mantener unidos los grupos de oposición. Si uno tiene que mantener unidos los grupos de oposición, y uno toma la tesis de Maquiavelo, uno va a entender que en efecto lo que van a hacer los que están al frente del Estado es, para mantener unidos los grupos de oposición vamos a evitar la violencia interna. ¿Cuál sería un fenómeno de la violencia interna? Que de repente el relato colisione con la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Que aparece la policía del pensamiento, ya desde el INADI hasta el NODIO actualmente, Eso te iba a aparece justamente la educación estatal, que es un hijo de la Revolución Francesa, dicho sea de paso, y para esto yo le invito a que vean mi conferencia junto a Vanessa Vallejo. Aparece la educación estatal con una perspectiva de género, y de repente aparece también todas unas políticas transversales, porque si yo quiero sostener, por ejemplo, la ideología de género, ya no me basta solamente hablar de que el género es una construcción social. Necesito que hasta en las matemáticas o en cualquier vestigio de ciencia esté presente el relato, porque por cualquier vericueto se puede escapar la verdad. Entonces, como yo tengo que mantener un relato, lo que se hace justamente es evitar tener una cortina de hierro que impida que la verdad entre en la mente del individuo, porque es la única forma de sostener las ideologías. Por eso la ideología no te permite ser libre, porque está en contra de la verdad. Por eso hay todo un aparato que es un bucle sin fin, y es un bucle sin fin propio de los iluministas, que lejos de reconocer sus errores, lo que quisieron fue siempre profundizar más todavía su error. Y esto es el ejemplo típico que lo podemos ver desde Stalin hasta actualmente, con todos los espacios de, digamos, de agenda verde, que lo que hacen es profundizar el error.
tienen que profundizar el error, pues no pueden volver hacia atrás, porque el conservador sí va a volver hacia atrás. El conservador, cuando detecta un error, vuelve sobre sus pasos, reconoce que hubo un error y intenta nuevamente rectificarse. Acá está la diferencia fundamental. Y acá hay una cuestión también de tiempo, porque teniendo en cuenta lo que dijiste, de que el conservador, al tener una postura escéptica, y que el tiempo va a demostrar que esa ideología, que esa moda que nos imponen, termina cayéndose por propio peso, digamos, con la evidencia que luego generará de si funcionó o no. Por eso, hay que recalcar la postura prudente que debe tener siempre un conservador ante todas estas modas que nos quieren imponer. Eh, Respecto a esto, me quedé con una frase que dijiste de Roger Scruton, en que en realidad yo la tenía como que era de Edmund Burke, que Edmund Burke es el padre del conservadurismo moderno, que él hablaba que es esencial en el pensamiento conservador entender que hay una asociación entre los hombres actuales, digamos, que vivimos, con los antepasados, con los hombres que ya no están, y con los que van a venir. ¿Qué reflexión podés hacer sobre esta frase? Que yo se la atribuía a Edmund Burke, pero se ve que Roger Scruton hizo una frase ayornada de la misma, ¿no? Y la otra pregunta que te hago, es de Edmund Burke. antes de que se me vaya la idea, es, ¿vos considerás que hay valores que se perdieron? ¿O esos valores están latentes y rápidamente podemos volver al cauce normal, digamos, a pesar de todas las políticas, por ejemplo, impulsadas desde el gobierno con el tema de querer meternos con forceps, la ideología de género, atentar contra la inocencia de los niños? ¿Qué pensás? ¿Podemos recuperar eso? ¿Es posible? Y no me quería, y vuelvo a la pregunta anterior, te pido una reflexión acerca de esa frase de Edmund Burke, que es central en el pensamiento de un conservador. Bien. Vamos por partes, porque es una pregunta compleja. No, pero es muy buena pregunta porque, en primer lugar, sí, es real que el concepto es de Edmund Burke, pero yo lo tomo de Roger Scruton porque Roger Scruton lo que hace es actualizarlo en base a determinados fenómenos modernos como el ecologismo, incluso en algún momento aborda alguna cuestión respecto al feminismo y por qué la belleza importa, pero de hecho muchos han visto el documental de Edmund Burke de por qué la belleza importa, y de hecho es de Roger Scruton, que es un documental que está en YouTube. De hecho, eso está inspirado en esta obra que se llama De lo sublime y de lo bello, de Edmund Burke. Es decir, lo que hace Roger Scruton es tomar al gran pensador Burke y actualizarlo al siglo XX, siglo XXI incluso. Esa es la maravilla de esta mente que yo tanto admiro. Las preguntas que has realizado, que son complejas, parecen ser dos y de hecho van muy entrelazadas y las voy a responder en una sola, porque la pregunta de fondo y tratando de esquematizarla sería, hay un lazo intergeneracional y hay valores. ¿Qué hacemos con esto? ¿Existen, no existen? ¿Están en conflicto? Yo creo, y acá quizás más de uno se sienta como un poco decepcionado con lo que voy a plantear o quizás sea un poco complicado. Yo entiendo que esto es muy difícil traducírselo para el ciudadano promedio que no está versado en filosofía en algunas cuestiones, así que voy a tratar de ser lo más sencillo posible. Y perdón si por ahí soy un tanto abstracto. En primer lugar, vamos a pensar en nuestros antepasados y este lazo intergeneracional existe. Nos guste o no nos guste, no existe el hombre nacido en libertad. Es un gran mito. Es un gran mito del hombre nacido en libertad. Podría dar 1000 ejemplos teóricos. Todos los ejercicios teóricos de los contractualistas ya parten de un punto bastante errado. Porque son ejercicios teóricos, muchos de ellos lo han reconocido como tales. Ahora bien, la realidad es otra. Quien sea padre del otro lado, va a saber que cuando tiene un hijo, el hijo no nace en libertad. Ya nace en una familia. Habrá familias más disfuncionales. Yo entro a las zonas más complicadas de Córdoba todos los fines de semana. Y hay niños que son abandonados. Y si quieren que hablemos con cierta mesura para evitar las censuras, hay niños que ni siquiera llegan a nacer porque están financiando un negocio internacional. Pero hay niños que nacen en una familia más funcional. Lo real es que todo ser humano ya es producto de la unión de dos seres humanos. Entonces, ya ese mito de que el hombre nace libre, ya tenemos un problema de partida bastante fuerte. En realidad el hombre nace en sociedades. Habrá sociedades más funcionales o más disfuncionales. El lazo intergeneracional existe. Luego estaré cada uno cómo asume ese compromiso. Y sobre el compromiso vamos a hablar un poco de los valores. Porque esa es la pregunta que se nos va a hacer siempre. ¿Qué pasa con los valores? ¿Están perdidos los valores? Yo recuerdo el debate presidencial
que eran 6, los que yo me acuerdo, que puedo estar equivocado, pero yo me acuerdo de seis grandes relatos así muy marcados los unos con los otros, de los cuales la mayoría apuntaban a una socialdemocracia con distintos tintes. Había uno que era un poco más radicalizado de la izquierda, y había uno que era muy particular, que hablaba de los valores. Y me parecía excelente, o sea, que al menos hubiese un candidato que se animase a hablar de valores. Y yo en eso pensaba y digo, qué interesante lo que plantea, pero ¿de qué valores hablamos? Porque esa es la pregunta de fondo. ¿De qué valores hablamos? Porque yo cuando escucho, y esto lo he visto en muchos espacios, digamos, entre comillas, de derecha, que dicen, los valores están perdidos. Incluso he escuchado cuando cuando hacen una crítica al Sí, se ecologismo, escucha dicen, mucho eso. son relativistas, porque ponen en igualdad de condiciones una vaca con un niño con discapacidad, cuando hablan de Peter Singer, por ejemplo. Son relativistas porque les da lo mismo el niño por nacer que la vida de la madre. Plantean cuestiones bastante así, algún espacio de derecha. No, de hecho no es así, hay que tener cierta prudencia, reconocer con humildad que a veces uno no llega a saber todo. No es que son relativistas, son utilitaristas. Y el utilitarista no es un escéptico moral. En la filosofía moral, en la filosofía de lo que es bueno o malo, básicamente, en las discusiones por lo que es bueno o malo en la vida, hay tres grandes corrientes. El escéptico moral es aquel que niega la existencia de un mundo moral objetivo. Dicen, todo es relativo, todo depende del contexto cultural, todo depende de cómo se hayan ido conformando las pautas jurídicas de esa sociedad. Esto es lo que plantea el escéptico moral. El utilitarista tiene una sola premisa de base. Tiene una sola premisa de base: maximizar los beneficios para la mayor cantidad de población posible y disminuir el dolor y el sufrimiento para la mayor cantidad de población posible. Esto es resultado no solamente de la filosofía de Jeremy Bentham, sino también es resultado del fracaso que generaron estas ideas de la liberación, que planteaban una utopía perfecta y simétrica entre todos los humanos en igualdad, fraternidad, igualdad y libertad, todos por igual, y de repente se dan cuenta de que ni todos eran tan fraternos, ni todos tenían el mismo índice de libertad, ni todos habían progresado de la misma manera. De hecho, las asimetrías en la revolución industrial existieron y son marcadas las diferencias que hasta el día de hoy subsisten. Esto no implica ascribir al socialismo, implica ser realista. Hay asimetrías, luego veremos cómo se solucionan, o si en efecto son morales o no dichas asimetrías. Eso es una discusión aparte. Y luego tenemos la deontología, para que se entienda el mayor plano de objetividad en base a los valores, que siempre se redactan en forma negativa y que son de corte universal. Entiéndase, no robarás, no matarás, no mentirás, no violarás. Casi como una suerte de herencia, si lo quieren ver en algún punto, como una de las 4 premisas de Ulpiano, que era no dañar a otro. ¿Bien? De hecho, la sociedad occidental parte de esta base de Ulpiano, si lo quieren ver en algún punto de vista. La sociedad occidental tiene mucho de la base de Ulpiano, porque es procurar el bien y evitar el mal, no dañar a otro, vivir honestamente y dar a cada uno lo suyo, lo cual ya define el sistema de justicia que tenemos. Volviendo al tema central, ¿están perdidos los valores? Y yo diría, no. Primero porque los valores son como una entidad abstracta, entiéndase, como una entelequia que no se pierden. No se pierden, no es como un objeto que lo perdí, cayó el anillo al fondo del océano y no lo puedo recuperar. Los valores están ahí, porque la verdad está ahí. No se pierde la verdad, se la puede ocultar en todo caso, pero perder no se pierde. Y esa es la gran esperanza que tiene el espacio conservador, que nosotros no hemos perdido. Se perderán guerras, se pierden batallas culturales, pero no es que se pierde el objeto de la batalla, porque todavía está presente ahí la verdad. No es que desapareció el amor, la misericordia, la compasión o la piedad. De hecho, son valores que uno cuando camina en la calle los encuentra todos los días. A mí me llena de esperanza. Miren que yo lamentablemente tengo que ver las peores miserias en el día a día, que es un esfuerzo titánico aguantarlo, pero uno después encuentra que hay también, así como hay muchas miserias, hay mucha también misericordia en la humanidad. Entonces los valores están. Lo que sucede no es que se perdieron, sino que colisionaron. ¿Contra qué colisionaron? Los valores deontológicos, entiéndase, esta suerte de moral objetiva que nosotros tenemos, colisionaron contra el utilitarismo. Entonces aparecen justamente las tesis utilitaristas que dicen, bueno, es mejor priorizar la libertad y la satisfacción de la mujer ya consciente que la vida del niño por nacer. Pero no es que la feminista promedio tenga un corazón despiadado que quiere ver arder en las llamas a la sociedad. Más allá que algunos ideólogos sí. Y más allá que si a mí me lo preguntasen en privado si puede dar un plan sobrenatural, es una discusión aparte. Estamos hablando de lo socialmente lo que sucede. La mayoría de las personas, de hecho, en su mente, consideran que lo moralmente válido es que haya el menor sufrimiento posible. Y uno cuando analiza los discursos se da cuenta que siempre subyace esto, que sufre la menor cantidad de gente posible. Luego viene el negociado con las mentiras por detrás, a hablarte de cuántas mujeres abortan por minuto, cuando un señor, me acuerdo que dijo que eran como 54 por hora, había dicho una payasada así. Bueno, dice muchas payasadas, de hecho se dedica a eso.
Como también hemos visto luego que disfrazan estadísticas de que las mujeres pobres necesitan abortar. Yo los invito, cualquiera que sea medio progresista que esté viendo este video, que entren conmigo a las villas y van a ver que quizás sus pequeñas burguesías no le están mostrando, cual Siddhartha Gautama, lo que es la realidad del mundo. Quizás se llevarían más de una sorpresa. Pero la respuesta final a su buena pregunta sería, ¿están perdidos los valores? No. De hecho, por respeto a los lazos intergeneracionales hacia nuestros antepasados y en compromiso a las generaciones venideras, que también es parte de su pregunta, yo creo que existe un deber moral, es mi humilde apreciación, de resguardar aquello por lo que tanto han luchado nuestros antepasados y de lo que tanto necesitan las generaciones venideras, que son estos valores, que son concretos, no son una abstracción, que hablamos de valores y que yo se los puedo enumerar uno por uno, que van desde la valentía, la misericordia, la caridad, la prudencia como directriz de todos estos valores, a futuro. Pero no están perdidos, están Bien. Ocultados. Esa es mi respuesta, Bien, es mi humilde respuesta. y ese es el mensaje esperanzador que yo esperaba, porque eso quiere decir que tiene sentido toda esta lucha que estamos haciendo para recuperar esos valores y más específicamente desde el espacio, ¿no? Recuperar la patria, porque eso está en la plataforma política. Y ahora voy a entrar un poco a la cuestión más política. Recién hablabas vos sobre las diferencias que por ahí tenemos con otras vertientes de la derecha, como por ejemplo los liberales, siendo que los liberales tienen como valor, como el sumum de los valores a la libertad. Y nosotros no, los conservadores dicen, no, para un momentito, vos no podés tener libertad si no, primero no tenés vida. Entonces, ¿cuál es el valor supremo que defiende un conservador? La vida. Luego, podrás tener libertad. Y como bien decías vos, la libertad no es un valor con el que uno nace, esa es la verdad que es una ficción, digamos, por decirlo así. Ahora, a lo que quería ir, sabemos cuáles son las diferencias con, por ejemplo, los liberales, pero a mí me interesaría saber cuáles son los nexos también que podríamos llegar a tener con alguna corriente liberal. ¿Se entiende? Porque hoy en día está muy en boga el tema libertario, el tema de salir, digamos, porque suena muy bonito todo, ¿no? Quiero ser libre, viva la libertad. ¿Cuáles son los nexos que tenemos y que vos ves que políticamente pueden servir como para que surja algo, digamos, compatible, para que vayan de la mano los conservadores y los liberales, y los meto a los nacionalistas también, que vayan de la mano en un espacio político que sea, digamos, por el cual, digamos, sea potable, digamos, ir y dejar, uno piense que, digamos, que ese espacio es el espacio que puede plantársele a lo que estamos viendo hoy, pararse en la vereda al frente de un progresismo globalista que viene, digamos, apañado por digamos, todas estas corrientes globalistas. Te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuáles son los nexos que tenemos, por ejemplo, con los liberales? El mismo nexo que existirían con los nacionalistas, y es muy buena porque la respuesta está dentro de la misma pregunta. Y después es la riqueza de la pregunta, de la cual te agradezco porque me encanta hablar de ese tema, que es justamente el tema del globalismo. Porque uno cuando intenta definir lo que es la derecha en términos más actuales, en términos mucho más actuales, entiende en efecto que tiene que buscar ya no las etiquetas. Por eso yo me separo muchísimo del nominalismo, de querer encasillar a una persona con una suerte de liberalómetro, que encima un liberalómetro mal calibrado más de una vez. Uno tiene que buscar los principios trascendentales. Vamos por parte, pensemos en el ejemplo de la vida y la libertad, que hay muchos puntos de unión, simplemente que yo digo, si yo estuviese bajo cautiverio, aún bajo cautiverio, podría luchar por mi libertad. Ahora, si yo no tengo vida, es medio complicado querer luchar por algo después. Es un simple ejemplo. Pero ¿dónde están los puntos de unión? Los puntos de unión entre ciertos espacios nacionalistas, ciertos espacios más conservadores o ciertos espacios más liberales, estarían en cómo se posicionan frente al globalismo, que es esencialmente progresista. ¿Por qué? Porque el progresismo tiene diferentes características. En primer lugar, es, ante todo, contrario a los conceptos de nación, fe y familia, porque niegan cualquier sentido de trascendencia. Esta es la primera característica del progresismo, que es hijo del iluminismo, y todos saben cómo reaccionaron frente justamente las ideas clericales. Entonces, claramente que el progresismo tiene esta lucha encarnizada en contra de los organismos intermedios, particularmente la Iglesia. El progresismo es universalista, intentan explicar de forma universal y mover su objeto a todo el universo. De allí que tenemos progresistas que intentan justamente mostrar que la democracia tiene que ser impuesta a punta de pistola en distintas naciones del mundo,
y de esto me remito a Wilson a comienzos del siglo XX, hasta aquellos que quieren llevar la lucha de clases a punta de pistola a distintas partes del mundo. Y me remito a la guerra de guerrillas. Y la tercera característica es que el progresismo es materialista, en consonancia con los otros dos puntos, respecto a negar el sentido de trascendencia, pero también me daría exactamente lo mismo un materialismo que explique la lucha de clases opresor-oprimido como aquel que subsuma todas las relaciones humanas a simples reglas de oferta y demanda. Al fin y al cabo, tenemos las mismas condiciones. Entonces, ¿dónde están los puntos de unión? En aquellos que se separen de estas agendas globalistas y que ascriban un principio de identidad, algún principio de respeto a la libertad de expresión, a un principio de respeto fundamental a lo que es la familia, la nación y la fe. Entiéndase que el conservador, no, y acá está la crítica a los neocons como el Bush, el neocons se opone, favorece la intervención, mientras que el conservador está en contra de la intervención. Muy por el contrario, si uno ve que el conservador favorece el respeto a los organismos intermedios y a la libertad de expresión, si uno ve que el conservador no posee una tesis económica propia, no hay ningún conservador que hable de economías conservadoras, porque la economía es una ciencia, y por lo tanto el conservador, como reitero, ha utilizado aquello que ha funcionado en el tiempo, va a buscar cuál ha sido el modelo, me remito a Heritage Foundation, que ha permitido que una nación prospere económicamente, en resguardo también a ciertos intereses que son propios de una nación. Tampoco vamos a caer en una suerte de anarcocapitalismo que de hecho favorece a 2 o 3 y el resto es una ficción, Digo esto para aclarar que hay puntos de unión que son justamente, en primer lugar, favorecer economías descentralizadas, un Estado, más que reducir, un Estado eficiente. Un Estado eficiente en el cual no se justifica que un padre de familia tenga una presión tributaria por arriba del 60%, no pueda darle los mejores conocimientos a sus hijos para estar financiando políticas de género. Entonces hay millones de puntos de unión, especialmente con aquellos liberales clásicos que entienden que existen los valores objetivos en la vida, que no da lo mismo una mentira que una verdad, y que no da lo mismo que uno termine abrazando un comunismo internacional o un progresismo internacional en nombre de la liberación. Por eso existe un sinfín de puntos en los cuales se van a converger el respeto a las familias. ¿Por qué? ¿Por qué hablo siempre de las familias? Porque el individuo no queda desnudo frente al Estado. El individuo no queda desnudo frente al poder político. Cuando muchas veces se habla del niño sujeto de derecho, lo que se está diciendo que en realidad es el derecho positivo creado por legisladores, creados por el cuerpo estatal, ¿se entiende? Todo lo que termina definiendo luego quién queda atado o no bajo justamente su red de manipulación. Pensemos el ejemplo más paradigmático de la unión de conservadores y liberales. Con mis hijos no te metas. Era básicamente, no como, esto también va dedicado a aquellos que por ahí creen que el conservador se quiere meter en las camas de los otros. De hecho, el conservador es la persona más privatista que van a encontrar en su vida, porque el conservador está demasiado preocupado en hacer florecer sus vínculos personales y no en intrometerse en la vida de terceros, porque tampoco quiere que los terceros se intrometan en la vida propia. Con mis hijos no te metes, el ejemplo paradigmático. Uno veía que había cientos de pañuelos de distintos colores criticando con mis hijos no te metas, y en el fondo lo que le estaban diciendo es, al Estado, que ahí vemos que hay un punto entre liberales sanos y conservadores, al Estado decirle, con mis hijos no te metas, deontología, no robarás, no mentirás, no violarás, no asesinarás. Es decir, al Estado, no, el famoso hands-off de que tanto se jactan algunos revolucionarios, del dejar hacer y dejar pasar, era exactamente un principio que puede ser aplicado hoy en la actualidad con las ideologías. Decirle al Estado, no te metas. Entonces hay un punto de unión. Y también quiero aclarar también con los nacionalistas, claramente que lo hay. Pensemos un punto de unión fundamental entre liberal, nacionalista y conservador. Todos amarían el principio de autodeterminación de un pueblo. Esto implica reconocer lo que es la soberanía y, si lo quieren ver en términos más liberales, la propiedad. Acá aparece la necesidad de justamente, primero, fortalecer la defensa de los límites. Está totalmente vapuleado por el gobierno actual y no quiere entrar en cuestión política, se necesitaría 5 horas más de charlas. No solamente favorecer los límites en base a la propiedad, que son fundamentales, sino también la soberanía en base a los organismos internacionales que bajan una determinada agenda. ¿Y qué hacemos con estos organismos internacionales? Tener un Estado eficiente implica tener un Estado que no se endeuda. Y tener buena disciplina monetaria y buena disciplina fiscal implica no tener que estar acudiendo a endeudarse con organismos internacionales. Entonces estamos viendo que
un punto de unión justamente serían estas premisas que permitirían aflorar alianzas muy prósperas para Argentina, tal como sucede actualmente con Donald Trump o Bolsonaro, Orbán, Duda y los intentos de Kast o Abascal en sus respectivos países. Ahí va, por ese lado iba mi próxima pregunta, ya que considerando que el espíritu conservador es más bien localista que globalista, yo te quería preguntar cómo vos ves la posibilidad de lograr una gran alianza conservadora a nivel internacional, teniendo en cuenta todos los líderes que nombraste, Trump, Bolsonaro, Duda, Orbán, incluso Abascal en España, que todavía no llegan al poder, pero están haciendo un trabajo impecable. ¿Vos ves esa posibilidad o se contrapone con la idea de que el conservador es más localista y no tan globalista? Y de paso, si me podés decir rápidamente una impresión tuya sobre las próximas elecciones en Estados Unidos, que mucha gente dice, no, Estados Unidos está lejos, no nos va a afectar. Yo pienso todo lo contrario, yo pienso que es fundamental de que gane Trump para ponerle un poco de freno a todas las corrientes progresistas internacionales. Bueno, rápidamente es totalmente compatible, porque en efecto, cuando uno habla de localismo se refiere al resguardo de la propia identidad nacional, pero vamos de vuelta y pensemos en el padre de familia que busca justamente resguardar su familia, pero no por eso niega los tratos con los vecinos, muy por el contrario, en resguardo de su familia, tiene una excelentísima relación con su comunidad. El padre de familia trabaja, el padre de familia trata de evitar conflictos con los colaterales que tiene a su costado en el hogar, porque de esa manera está buscando evitar amenazas externas. Comunidades fuertes repelen amenazas externas. Cuando nosotros tenemos ideologías externas como el globalismo, se necesitan que comunidades conservadoras justamente puedan generar alianzas ante este fenómeno, porque son fenómenos globales que necesitan alianzas globales. Ahora bien, la perspectiva es lo que cambia, porque no va a entrar Donald Trump, y me remito al caso reciente que tengo documentado en mi canal, no va a entrar en un conflicto bélico internacional como muchos han querido hacer. De hecho, Donald Trump tiene un récord en ese sentido. Véase, pues, el conflicto de Armenia, como justamente el primer mandatario estadounidense decide no intervenir, lo cual me parece una política de avanzada y no convertirse en policía del mundo, pero sí mantiene una unión internacional por los valores, como hizo con el Grupo de África, como hizo con Putin y como hizo con Bolsonaro, para evitar la implementación de ciertas agendas bastante antinatalistas por parte de la ONU o el Organismo Mundial de la Organización Mundial de Salud, en cuanto a ciertos financiamientos, o el Tratado de París, por tomar otro ejemplo que se me viene a la mente en este momento. Ciertamente que las alianzas son necesarias, pero respetando este sistema foral. Eso es lo hermoso del Imperio Hispánico, respetaba el sistema foral, por eso cada comunidad tenía sus propios derechos forales, porque era justamente cada comunidad es la más, y esto también lo toma Roger Scruton, cada comunidad conoce para sí mismo cuál es la mejor forma de justamente legitimarse y cuál es la mejor forma de convivir. Tantas veces se habla de que y esto toma alguna parafraseo en algunos liberales, que el individuo es el hombre más sabio para elegir sobre su propio proyecto de vida. Yo les digo, excelente, dejen que cada comunidad sea la más sabia para elegir cuál es su mejor proyecto de vida y van a ver cómo terminan prosperando, porque tanto que se habla del orden espontáneo, el orden espontáneo es en esencia exactamente eso. El orden espontáneo es el respeto a esa tradición que se viene gestando en base a las herencias culturales que tiene cada comunidad. Horacio, nos quedan poquitos minutos.